Bienvenidos al curso de ecografía musculoesquelética para residentes. Vamos a hacer una breve revisión de las generalidades de las estructuras que valoramos habitualmente en la ecografía del aparato locomotor. Vamos a revisar corticales, en ese orden: tendones, músculo, tejido celular subcutáneo y vasos. Cuando realizamos una exploración de corticales, tenemos que informar la regularidad, la presencia o ausencia de deflecamiento, las proliferaciones osteofíticas o entesofíticas, la presencia de corticales supernumerarias y la existencia de calcificación. Este es un ejemplo en el que podemos ver claramente una superficie cortical que se caracteriza por ser una estructura hiperecoica, continua y de bordes sumamente bien definidos. En esta zona, por ejemplo, podemos hablar de una cortical perfectamente bien definida, y en esta zona la definición es menor, con lo cual hablamos de deflecamientos corticales. Esta es una articulación del tobillo, donde podemos ver también claramente una cortical ósea muy bien definida, otra cortical ósea muy bien definida, incluso con una hiperecogeneidad producto del refuerzo que le da la presencia de líquido a este nivel. Y aquí más profundo, seguramente porque el foco está colocado a esta altura, aquí más profundo la cortical se ve menos nítida, ¿no? Más borrosa, menos regular. Una cortical sumamente nítida en la región calcánea, a la altura de la inserción del tendón de Aquiles, y un término abrupto que representa el punto en el cual el hueso calcáneo hace un giro de 90 grados en su borde y desciende. Por esa razón, los ecos, al ser paralelos a la trayectoria de la cortical, no son capaces de distinguirla. Otra cortical perfectamente bien definida, en este caso la cortical de la tuberosidad menor del hombro, donde vemos que se inserta el tendón subescapular. Una cortical correctamente definida, sin irregularidades, sin deflecamientos o mamelonamientos. Otra cortical, es una cortical en este caso de la escotadura bicipital, tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y aquí podemos observar que existe una aparente solución de continuidad, una irregularidad cortical, ¿no? Porque vemos una discontinuidad de la línea cortical. Aquí vemos también una cortical del hombro, en este caso del húmero, donde vemos una zona claramente alterada en su estructura lineal. A esto le llamamos una irregularidad cortical. El término erosión lo reservamos para aquellas irregularidades corticales localizadas en una zona articular. Como esta sería una tuberosidad, en este caso la tuberosidad menor, no podemos hablar de erosión, hablamos de irregularidad cortical. Esto es una articulación de un dedo, una metacarpofalángica, donde vemos un borde cortical, un margen cortical y otro margen cortical sin ninguna irregularidad y con muy buena definición. Aquí, sin embargo, vemos una interfalángica proximal donde vemos una presencia de una cortical extra, anómala, proliferativa, y otra en el margen proximal. Sabemos que es el margen proximal por la disposición anatómica de la base de la falange. En cuanto a los tendones, a la hora de hacer una valoración, pues tenemos que tener en cuenta el orden de las fibras, la ecogeneidad, el recubrimiento anatómico, no todos los tendones tienen vaina sinovial, la presencia o ausencia de soluciones de continuidad, el grosor, y siempre hacer un estudio en dos planos cuando se sospecha de patología. Esto sería más o menos una representación histológica de un tendón, ¿no?, que está compuesto por fascículos, y a su vez cada fascículo por las fibras de colágeno. Hay que recordar que los tendones son estructuras que tienen muy poco tejido celular propiamente, y que las pocas células que se encuentran en su interior, los tenocitos y los fibroblastos, tienen más bien una función de mantenimiento de las fibras, más no forman parte del estroma propiamente dicho funcional.
tendón. También hay que recordar que los tendones, una buena proporción de los tendones tienen una vaina sinovial, por lo tanto son tendones que pueden ser susceptibles de tenosinovitis, de derrame sinovial dentro de esta vaina. Tenemos que conocer muy bien la anatomía para saber qué tendones tienen esta capacidad y quiénes no, porque solo aquellos que la tienen pueden presentar tenosinovitis. Aquellos que no, pues pueden tener o una peritendinitis o pueden tener una lesión quística adyacente. Esto es un ejemplo de las vainas tendinosas que acompañan, por ejemplo, a algunos tendones del pie. Y como podéis observar, no siempre lo acompaña durante todo el recorrido, sino en puntos estratégicos de paso debajo de retináculos ligamentarios, regiones retináculos óseos, ¿no? O puntos de fijación ligamentarios estratégicos, ¿no? Con lo cual tiene una función de evitar el estrés mecánico producto del constante rozamiento con otras estructuras más duras. Aquí tenemos un tendón, en este caso subescapular, podemos ver perfectamente la ecoestructura del tendón. En este caso es un corte longitudinal, por lo tanto podemos ver las fibras y el patrón fibrilar correctamente definido. Si bien aquí hay una zona de menor definición, se corresponde a la unión miotendinosa que es normal. Aquí podemos ver un tendón, un fascículo del cuarto compartimento de los extensores del carpo, justo localizado por encima superficial a la articulación radiocarpiana, y vemos perfectamente el patrón fibrilar que acompaña paralelas unas fibras a otras en la superficie de esta articulación. Aquí podemos ver el manguito rotador localizado debajo del acromion. Aquí está el acromion. Esto es el cuello del húmero y toda esta estructura es el manguito rotador, que en su mayoría está formado por el tendón supraespinoso. Aquí podemos ver el patrón fibrilar del supraespinoso paralelo a sí mismo y a la cortical sin alteraciones. Otra vez un subescapular. En este subescapular podemos ver las fibras del tendón correctamente distribuidas, todas ellas paralelas. Si bien es cierto, en esta zona ya no lo son tanto, pero esta es la zona de unión miotendinosa. Aquí tenemos un tendón, este es un tendón peroneo, es un tendón peroneo que está pasando a la altura del retináculo, y en este caso sí que podemos ver que la vaina sinovial de este tendón está notoriamente distendida. Este es un corte transversal del primer compartimento de los extensores de la mano. Aquí podemos ver los dos tendones en corte transversal que pertenecen a este compartimento, en este caso el aductor largo y el extensor corto. Aquí vemos un tendón supraespinoso en dos proyecciones, en la proyección longitudinal y la proyección trans. En la proyección trans son visibles las fibras, ¿no? Porque la sonda está dispuesta de tal manera que acompaña paralelamente la disposición de las fibras, mientras que en longitudinal las fibras ya no tienen un patrón lineal, sino más bien punteado. Un tendón del bíceps, corte longitudinal, tendón del bíceps, vamos a ver aquí. Las fibras siguiendo un patrón paralelo a la cortical y así. Este es un punto de inserción de la pata de ganso, el punto de inserción anserina, donde se puede ver cómo llegan los tres tendones que conforman esta entesis, esta gran entesis, uno superficial al otro. Y aquí vemos la entesis del tríceps, perdón, la entesis del cuádriceps. Es decir, el cuádriceps, esto sería el borde rotuliano proximal, y aquí vemos cómo llega el tendón del cuádriceps, concretamente el superficial y el intermedio. Tendón del brazo largo, el tendón del bíceps en longitudinal, se ve
tanto en transversal como en longitudinal, y aquí podemos ver una zona hipoecoica que tiene su correlato en transversal a este nivel. Sería una tenosinovitis del tendón del bíceps. Y aquí tendríamos una lesión precalcificante. Digo precalcificante porque no hay sombra acústica posterior, que se encuentra en el punto de inserción del subescapular. Aquí vemos una tenosinovitis, claramente, corte transversal, corte longitudinal, distensión de la vaina sinovial y además proliferación sinovial con presencia de vasos. Esto corresponde a una tenosinovitis infecciosa. Y esto es un tendón del supraespinoso que ha sufrido una pérdida de la continuidad de sus fibras muy llamativa y además muy aguda, que permite ver esta imagen bastante característica de las roturas parciales. En cuanto al músculo, lo que tenemos que distinguir es fundamentalmente la presencia de hematomas y contracturas, aunque son relativamente sencillas de ver. Los hematomas, las contracturas son un poquito más. Este es un hematoma localizado debajo del tejido celular subcutáneo en el estrato muscular, muy cerca a la inserción alcerina. Aquí tenemos un arremolinamiento de las fibras del deltoides que se traduce ecográficamente como una contractura del deltoides. Y aquí en el tejido muscular encontramos primero un aumento difuso de la ecogenicidad y en segundo lugar unas lesiones quísticas con algún contenido hiperecoico en su interior y que finalmente corresponde a una cisticercosis. En el tejido celular subcutáneo, fundamentalmente lo que vamos a detectar es la presencia de lesiones en empedrado. Entonces, un corte de la zona de panículo más importante del aparato musculoesquelético, que es el panículo pertrocanteriano. Ese sería el estrato tendinoso, el estrato muscular, y este sería ya el estrato adiposo. Este es el signo del empedrado, que es característico de las paniculitis, ¿no? También conocido ecográficamente como hipodermitis, ¿no? Que puede ser o no infecciosa. Otra imagen, además aquí comparamos el tibial posterior con la zona del panículo con el signo del empedrado. Y otra medición obligatoria que tenemos que hacer cuando sospechamos de aumento de partes blandas es la medición del grosor del estrato adiposo bajo la piel. Y finalmente, en cuanto a los vasos, pues vamos a evaluar, sobre todo en la rodilla y en la axila, la presencia de signos que nos hagan pensar en procesos isquémicos del orden de la trombosis. Esto ya lo conocéis muy bien, lo vamos a ver cuando hagamos rodilla en cara posterior y axila también. Impresión que existe una zona más hipoecoica. En este caso tendríamos que colocar el Doppler para determinar si lo que estamos viendo, que lo son colecciones o son vasos sanguíneos, ¿no? Esa es una gran utilidad que tiene el Doppler para identificar y diferenciar si existen vasos sanguíneos o colecciones susceptibles de ser drenadas. En este caso tenemos un vaso sanguíneo, pero existen otras zonas que sí son sospechosas de ser colecciones. Con esto damos por terminada el capítulo de generalidades, que os va a servir para que en adelante las exploraciones tanto de hombro como rodillas sepáis cómo reconocer las estructuras más relevantes. Muchas gracias por vuestra atención.